Quisiera hacer una pregunta en esta mañana mientras usted lo busca. ¿Deben los cristianos celebrar Halloween? Vamos a leer en Génesis capítulo 1, verso 27 y luego vamos a pasar al libro de Efesios capítulo 5, el verso 11. Y la palabra la leemos, la palabra bendita en el nombre glorioso de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos entonces rapidito al libro de Efesios capítulo 5, el verso 11 que dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bendito Jesús, mis amados, se pueden sentar. Nosotros vemos cómo cada 31 de octubre nuestros vecindarios se llenan de muchas personas disfrazadas, máscaras de esqueletos, de bruja, de tantas cosas. Para muchas personas hoy por hoy, lamentablemente también para muchos cristianos, Halloween es una diversión que es inofensiva, pero debajo de esa máscara de diversión de Halloween, mis amados, hay una maldad diabólica, hay una maldad que está directamente relacionada con el ocultismo y con el satanismo. Y nosotros tenemos que entender que el origen de Halloween se traza hacia el festival celta de Samaín. Los celtas fueron aquellas personas que vivieron en lo que es hoy el Irlanda, Reino Unido y el norte de Francia. Y ellos tenían unas creencias de que los muertos regresaban a la tierra el 31 de octubre, sobre todo para atormentar a las personas que estaban vivas. Ellos creían que en esa noche el mundo espiritual se abría y había manifestaciones sobrenaturales en exceso. Eso era el 31 de octubre. El 1 de enero ellos celebraban el Año Nuevo. 1 de noviembre, Año Nuevo, 31 de octubre, celebraban a ese dios Samaín. Así que nosotros podemos ver cómo la muerte y los espíritus eran centrales en estas ceremonias, pero que esto sigue siendo también el tema del Halloween que se celebra hoy. Esta es una adoración que es ocultista, satánica, y no que es, siempre lo ha sido. Y vemos cómo el objetivo es introducir cada vez más personas al oculto. Es en esta época y nosotros vemos que según se va acercando la fecha específica del 31, pero de meses antes, vemos que se hablan de rituales extraños y sobre todo ilegales, ¿verdad? Se habla de mucha muerte. Quiere decir, mis amados, que para nadie es un secreto que Halloween promueve todo lo relacionado con la muerte, el satanismo, el ocultismo, el sacrificio de animales y un sinnúmero de prácticas terribles. La Escritura nos enseña que cualquier tipo de práctica oculta donde se envuelven fuerzas espirituales que se oponen a Dios, eso está condenado. Toda práctica donde se mete en lo oculto, todo eso, el ocultismo, está íntimamente relacionado con el diablo. Y cuando las personas se envuelven en el ocultismo, se abren puertas para la influencia del mal. El libro de Génesis dice que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Dicho de otra manera, nosotros fuimos creados para parecernos a Dios. Qué bonito eso, ¿verdad? Quiere decir que nuestra identidad
sobre todo como cristianos, debe de estar centrada en Dios. ¿Qué sucede cuando una persona se pone un disfraz? Cuando una persona se pone un disfraz, se identifica con ese personaje del cual se está disfrazando. Y yo pregunto, ¿a quién nos queremos parecer? Toda vez que una persona se disfraza, sobre todo el día de Halloween, su identidad es afectada porque se está identificando con Satanás mismo y le está dando derecho legal para que se meta a su vida, aunque de momento la persona no se da cuenta. Y definitivamente a Satanás no hay que abrirle las puertas, él siempre busca la manera de meterse. Y no se fijan las personas que esto afecta a su destino eterno, que el tocar, que el envolverse en lo oculto trae maldición sobre las familias por generaciones. La palabra del Señor es clara en el libro de Efesios, cuando dice que hay seres maléficos que están en esta atmósfera, ¿verdad? Eso lo dice la Escritura, que la única función, el único trabajo que tienen es destruir su vida. Esa es su única función, es estorbar la obra de Dios, es hacer que la gente se aleje de Dios. ¿Y cómo es que esas fuerzas maléficas lo hacen? Usan la perversión sexual extrema, usan el ocultismo y la adoración al diablo o a Satanás. ¿No le describe esto lo que es Halloween? Nosotros estamos en una guerra constante, en un combate, mi amado hermano. Y la Escritura dice que Dios aborrece el ocultismo. La Escritura dice que delante de Dios esto es abominación. ¿Y qué es abominación? Algo que es sumamente desagradable, que es asqueroso, que es una cosa detestable, lo que es aborrecido. El Señor, cuando le dijo a su pueblo en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El 31 de octubre es el día de la fiesta más importante de los brujos y de los satanistas. A veces hay personas que piensan que esto es falacia, que esto es mentira, pero hay iglesias satánicas aquí en Estados Unidos, están reconocidas desde hace tiempo, y hay iglesias de brujas y de brujos. El ex satanista y ahora evangelista Juan Ramírez, nativo de New York, él dice que Halloween es un día festivo que honra a Satanás y que los cristianos no lo deben celebrar. Él estuvo envuelto en estas prácticas por muchos años hasta que el Señor lo libertó. Él ahora es un pastor y esas palabras es las que él dice. Por otro lado, Tom Sanguinet, el antiguo, que fue antiguo sacerdote de la tradición celta de la Wicca, los Wicca son brujos, dijo, y cito, Halloween es pura y absolutamente malvado y no hay nada que hayamos hecho o que hagamos que lo haga aceptable para el Señor Jesús. Terminó la cita. Ahora quiero citar algo que dijo Anton LaVey, el fundador de la iglesia de Satanás, ya él murió. Cito lo que dijo el fundador de la iglesia de Satanás. Me alegro de que los padres dejen que sus hijos adoren al diablo al menos una noche al año. Bienvenidos a Halloween, terminó la cita. Entonces, es irónico, mi amado hermano, que a muchos cristianos les parece bien que por un día tener algo con el diablo, que acompaña a sus hijos, lo invitan a las casas y ahora hasta invitan al diablo a las iglesias. Eso es irónico. Muchos de los dulces que aún se dan en ese día, personas que pertenecen a los satánicos, a los Wicca o a los de la nueva era, que es otro grupo que va en la misma categoría,
Ya ellos han, y digo entre comillas, orado por esos dulces. Se los han entregado a Satanás. Y muchas personas no entienden que todo eso luego se meta al cuerpo. Eso afecta la condición espiritual de la persona. Mientras muchos están por ahí honrando a Satanás, ¿sabe lo que están haciendo todos esos brujos, los satánicos? Enviando maldición sobre su vida, enviando maldición sobre su casa, orando que los matrimonios se divorcien, orando que los hijos se pierdan y sobre todo orando que las iglesias sean destruidas. Ellos acostumbran pararse por testimonio de ex satanistas en los cruces de calle, como el que hay aquí, los crossroads. En los cruces de calles ellos se paran para enviar maldiciones sobre los pueblos, sobre las ciudades. Estoy hablando de verdades espirituales. Y yo sé que el que es espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios, tiene entendimiento y discernimiento, ha podido ver en su vida que a veces hay fuerzas de maldad como que se quieren meter. Como se quieren meter a la fuerza. Y uno tiene que hacer fuerza y reprender eso. La guerra espiritual es real, mis amados, es real. Entonces, esa celebración fue cambiando poco a poco debido a la influencia del Imperio Romano y eventualmente de la Iglesia Católica. Dice la historia que para el año 43 después de Cristo, el Imperio Romano había conquistado la mayor parte del territorio celta. Y ellos lo estuvieron dominando, gobernando por unos 400 años. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que comenzaron a combinar las fiestas de los celtas con la de origen romano. Mezclaron las dos cosas. Y de esas dos cosas que mezclaron, quiero mencionar una, que fue Feralia, que es un día a finales de octubre, en el que los romanos tradicionalmente conmemoraban el fallecimiento de los muertos. El segundo que le quiero mencionar que ellos combinaron es un día en honor a Pomona. Pomona era la diosa romana de las frutas y de los árboles. El símbolo de Pomona es la manzana. ¿Y sabe por qué? Porque cuando ellos incorporan esto, tal vez esto nos hace entender por qué para Halloween hay una práctica de pescar manzanas. ¿Ve el trasfondo de todo esto? Pero luego, mayormente queriendo cristianizar esa celebración a Samaín, la Iglesia Católica trasladó la fecha del Día de Todos los Santos de mayo al 1 de noviembre. Y yo sé que muchos de ustedes saben lo que se celebra el 2 de noviembre. El Día de los Muertos, el Día de las Almas, el Día de las Ánimas. Pero que cuando se cambió este nuevo día de mayo a noviembre, a ese día se le llamó Día de los Santos, como le dije, en inglés, All Hallows Day. Entonces, pronto se convirtió en una costumbre el día antes, ¿verdad? Llamarle All Hallows Eve. Entonces, como no se pronunciaba corrido, se siguió hablando hasta que llegó el momento en que se le llamó Halloween. De ahí surge. Entonces vemos que ese Día de los Santos se celebraba de la misma manera en que aquel pueblo honraba a su diosa Maín, con grandes hogueras, con desfiles de disfraces de santos, de ángeles y demonios. El 2 de noviembre se convirtió en un día especial para orar por los muertos, como lo hacían los antiguos druidas. Esta fue una de las cosas que el Señor Dios me inquietó a que hablara en esta mañana. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica todavía enseña que los vivos pueden a través de sus obras aliviar los sufrimientos de los muertos, oiga, que pueden orar por las almas que están siendo atormentadas en el purgatorio
y aliviar sus dolores a través de unos actos específicos de sacrificio como la penitencia, participando de los sacramentos, la mortificación, el rosario y buenas obras como limosnas. Este Día de los Muertos, que se hace, ¿verdad?, de los familiares y los amigos que han muerto, muchas familias se reúnen para orar por ellos y hasta llevan a las tumbas las comidas favoritas del muerto que ya no puede comer. Y llevan las famosas calaveras de azúcar, el pan de muerto, yo sé que usted sabe de qué le estoy hablando, el pastel de almas. Se crean altares privados en las casas en honor a un muerto, se les prenden velas. Esto es una práctica satánica y diabólica. Usted debe de echar eso fuera. Deseche esa obra de las tinieblas. Deseche esa obra de las tinieblas. ¿Por qué? Todavía hay cristianos que están atados a estas prácticas, iglesia del Señor. La Escritura dice en Hebreos 9:27, Dios establece que el hombre muera una vez y después de esto viene el juicio. Después de esto viene el juicio. Cuando se celebra el Día de los Muertos, realmente se está honrando la muerte. Y la Escritura dice que Dios ya venció la muerte a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el que vive. Bendito es el que vive. La Biblia afirma que la tumba está vacía y lo que queda son los huesos, luego el polvo. ¿Por qué? Porque el espíritu de una persona que muere en Cristo inmediatamente va al cielo a la presencia del Señor. Y la Escritura también es clara cuando dice que los que mueren sin Cristo se van al infierno. Y después del juicio del gran trono blanco van a ser arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Y dice la Escritura que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire, agarre a Cristo y no lo suelte. No lo deje pasar. Que este sea su día de salvación, de afirmarse en esta gran verdad espiritual, que solamente en Cristo hay vida. Quiere decir, mis amados, que esta celebración del Día de los Muertos está estrechamente relacionada con Halloween. No es una coincidencia que sea una fiesta detrás de la otra. La Escritura dice que orar a los muertos está estrictamente prohibido. Aparece en el libro de Deuteronomios capítulo 18 en Primera de Samuel. La Escritura claramente dice que esto no se debe de hacer. La Biblia dice que nosotros no nos podemos contaminar con prácticas paganas. Al Señor no le agrada que su nombre no se glorifique y mucho menos le agrada que se glorifique y se exalte el nombre de Satanás. Entonces hay gente que dice, no, pero ahora que estamos en Halloween, y usted sabe, el creyente sabe que para Halloween la atmósfera cambia. Que hay mucha presencia del mal presente en los aires. Entonces, sé de cristianos que dicen, ay, ahora pues déjame ir a una consultita a ver qué me dice fulano que ya padeció mi esposo, que ya falleció el abuelo, el tío. Los muertos no regresan. Se lo voy a decir de nuevo. Los muertos no regresan. No me creyeron, se lo voy a decir desde esta esquina. Los muertos no regresan. El que murió está con Cristo, en Cristo. El que murió en Cristo está con Cristo. El que no aceptó a Cristo mientras estuvo vivo está en el infierno. Así de sencillo. La Escritura dice que hay dos caminos. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. No hay nada más fuera de eso. Entonces, mis amados,
El cristianismo se basa en el triunfo de la vida sobre la muerte, en el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y fíjese, hay un texto muy hermoso en el libro de Isaías, capítulo 28, verso 15. Les voy a leer estos versos. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Sabe que hay gente que ahora hacen pacto con la Santa Muerte? Isaías 28, 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. El verso 18 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Fíjese, pacto hicieron con la muerte. Pero ¿qué dice el Señor? Dice el verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y esa piedra tiene nombre. Esa piedra tiene nombre. Esa piedra se llama Jesucristo. El único jamás que se ha levantado de entre los muertos con gran poder y gloria. Ese es Jesucristo. Ese es el Dios al cual le servimos. La Escritura dice en el libro de Isaías capítulo 25 que el Señor destruirá a la muerte para siempre. No estamos llamados a honrar la muerte. El libro de Colosenses capítulo 1 verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos sacó de las tinieblas. ¿Por qué queremos regresar allá? Eso no es de Dios. Segunda de Timoteo 1:10 dice: nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No podemos encontrar ningún pasaje bíblico que hable sobre la muerte, el diablo, los demonios y la oscuridad en forma positiva. De ahí nos sacó el Señor. Por eso es que somos iglesia, fuimos arrebatados, sacados del mundo, somos diferentes al mundo. Y nos queremos parecer a Cristo. ¿Y por qué el Señor lo hizo? Hebreos 2:15 dice: para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Ahora yo me pregunto, ¿por qué hay cristianos que se meten en casas de horror el 31 de octubre? ¿Por qué? Están en franca desobediencia con la palabra del Señor. Yo les pregunté al principio si deben los cristianos celebrar Halloween, y bíblicamente la respuesta es no, mayúscula, N-O, no. No se puede de ninguna manera reconciliar esa fiesta de Halloween y la fiesta de los muertos basándose en lo que la Biblia enseña. Dios detesta y condena a todo hombre que promueve o practique el ocultismo. Así que como cristianos nos debemos de alejar de esas prácticas. Debemos enseñar y fomentar en nuestros hijos los asuntos de Dios, no de destrucción y muerte como sucede en Halloween. Halloween y el Día de Todos los Santos. Ahora yo pregunto, ¿a quién usted se quiere parecer?
A veces celebramos cosas que ni sabemos lo que andamos celebrando. ¿Sabe que el dios de los celtas, Samaín, era el señor de la muerte y de los espíritus malignos? ¿Y sabe cómo se representaba a este señor de la muerte y de los espíritus malignos? Como un esqueleto. Ese esqueleto que usted tiene allá puesto en su casa. Ese es el esqueleto como se representaba al dios de la muerte, Samaín. Para que sepa de dónde viene eso. ¿Y sabe ahora cómo se manifiesta eso? Ese esqueleto fantasmal que tenía una hoz en la mano. Se representaba como un esqueleto fantasmal con una hoz en la mano. Y más adelante se llegó a conocer de otro nombre. Y yo sé que muchos van a disimular, pero yo sé que usted sabe quién es The Green Reaper. Que tiene la hoja en la mano, es un fantasma todo de negro y es el que viene a buscar las almas al final de la vida. Fíjese, están honrando al Señor de la muerte. Otra de las cosas que el Espíritu me trae a memoria es que muchos cristianos y padres cristianos tienen el Ouija board en las casas. Mire, yo me espanté cuando yo lo he visto en las tiendas donde venden juguetes para niños. Y yo sé que usted sabe lo que es el Ouija board, ¿verdad? Esa tabla de madera que viene, que tiene alfabetos, números, y el propósito es establecer contacto con un espíritu, qué sé yo, algún alma en pena, algo. Trae unas letras, trae un puntero que se mueve. Y según se van haciendo las preguntas, el puntero eso se mueve hasta que le va dando una respuesta a las personas. Eso es diabólico. Si usted lo tiene en su casa, quémelo. No se lo regala a nadie, quémelo. Personas siguen participando de cosas que ni siquiera entienden. El otro que se celebra mucho para esta fecha es Jack, el de las linternas, Jack-o'-lanterns. Que según la tradición, esta cara de calabaza iluminada, aparentemente inofensiva de Jack-o'-lantern, es un antiguo símbolo de un alma condenada. Y que Jack-o'-lantern recibió su nombre de un hombre llamado Jack, que él no pudo entrar ni al cielo ni al infierno. De tan malo que era, ni pudo entrar al cielo, pero tampoco el diablo lo quiso en el infierno. Y dice esta tradición que como él no pudo entrar ni al uno ni al otro, se quedó vagando en la oscuridad con una linterna en las manos. Entonces la gente comenzaron a huecar calabazas. Por eso es que se hacen esas calabazas con esas caras y nabos, colocan velas en el interior para poder ahuyentar a esos malos espíritus. ¿Cómo el cristiano se va a envolver en esta clase de prácticas? Bendito Jesucristo. La Escritura nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad entera, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Eso es bíblico. Póngale un punto. Usted cree en Jesucristo, usted tiene vida eterna. Que no es a ver qué pasa en el camino, no es que tengo que hacer penitencia, el sacrificio ya lo hizo Cristo. Usted cree en Jesucristo, ya tiene la vida eterna. Bendito Jesucristo. Mire, los muertos no se quedan por ahí deambulando. No, deambular, que van de un lugar a otro, no. La Escritura dice que el Señor quiere que todos sean salvos. Pero esta práctica de que está el muerto deambulando, mire, eso es mentira del diablo. Por favor, diga eso, mentira del diablo. Ningún muerto se queda deambulando. Cuando se muere el esposo y llegan y le tocan a la puerta en la noche, que a veces las esposas dicen, ay, ese es mi esposo que se vino a acostar aquí al ladito de la cama como siempre.
En cuanto la cama se hunda y usted vea una figura ahí, repréndala, es un demonio. Es un demonio. Ese no es el esposo ni el familiar que se le murió. Ay, me falta otro. Hay quienes tienen, aunque sea una brujita por ahí colgando en algún sitio. La brujita, ¿verdad? La famosa bruja. ¿Sabe que la primera bruja que se menciona en la Biblia es en la historia de la bruja de Endor? ¿Se acuerda cuando Samuel, el relato de Samuel, cuando Saúl fue a consultar a la bruja? Poderoso es el que vive, porque él que necesitaba y qué consejo de un muerto para saber cómo derrotar a los filisteos. Cuando este rey debió de haber sabido mejor, porque la Biblia ya establece en el libro de Éxodo que a un hechicero se le cortaba la cabeza. Los hechiceros se mataban. Era un pecado de muerte. El Señor la advierte en su palabra. ¿Y sabe lo que dice el libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13? Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. El Señor dice que mató a Saúl, lo mató Dios. Oiga, cuando usted tenga una pregunta, no vaya a consultar al espiritista o al hechicero. Váyase en oración y le pregunta a Dios, pregúntele a Dios, consulte a Dios. Dios siempre tiene palabra. Entonces, ¿qué hacer en relación con Halloween? No lo celebre de ninguna manera. Se lo voy a decir otra vez. No lo celebre de ninguna manera. Yo no puedo comprender cómo es que hay iglesias que honran a Satanás en su santuario, cuando el Señor de esta casa y de toda casa cristiana debe ser el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios que es santo, 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 3 veces santo. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? Ahora hay cristianos que celebran el trunk trick. Que en el baúl, en la cajuela del carro, pues ahí tienen los dulcecitos y todo, y la gente va y lo sacan de ahí. Pero como son cristianos, oiga, reprenda al diablo. No compre nada relacionado con Halloween. Ya Dios nos prohíbe participar de todo lo relacionado con el ocultismo. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14, le adelante, dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y sabe aquí el chiste? Que muchos creyentes en Halloween se van detrás de los incrédulos, oiga. Yo he conocido de jóvenes cristianos que se meten en esas casas de horror o se juntan en ciertas casas a ver películas de horror en ese día. Alabe, poderoso es el Señor. Y la Escritura dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Luego dice la palabra: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Porque Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el Señor, salid de medio de ellos, apartaos y no toquéis lo inmundo, dice Jehová de los ejércitos. No toquéis lo inmundo. No la toque, no toque lo inmundo. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, la armadura ya está lista, sencillamente no la tenemos que poner. Ya Dios la tenía lista. Entonces, mis amados hermanos, la guerra espiritual es real. A veces, y he visto, porque esa experiencia la he tenido a lo largo de estos 40 y tantos años que le sirvo al Señor, que a veces hay jóvenes que se envuelven en estas prácticas ocultistas y comienzan a llevar objetos satánicos a sus hogares. Y eso es como la anécdota de la persona que vendió la casa menos un clavo. Que vendió la casa, pero le dijo al que la compró, todo esto es tuyo menos el clavo que está aquí en esta pared. Y cuando el ex dueño le daba la gana, iba y ponía ahí el sombrero en el clavo. Oiga, nosotros no podemos darle acceso ni un clavito donde venga Satanás a tirar su inmundicia. No, iglesia de Jesucristo. La batalla espiritual es real. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede? Que Satanás aún le ha hecho creer a muchos cristianos que Él no existe. Que eso es cuento de viejas. Ay, como esa señora ya no tiene nada que hacer, pues entonces se pone a hablar estos disparates. Mentiras del diablo, la guerra espiritual es real. Nosotros nos tenemos que proteger. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. No se deje engañar. La Escritura dice que no le debemos de dar lugar al diablo. ¿Sabe lo que significa lugar? Oportunidad. No le debemos dar oportunidad al diablo. El diablo lo que viene es a engañar. Ahora, si usted participó alguna vez de una de estas celebraciones satánicas, hoy es el día para que se arrepiente y le pida perdón a Dios. Y renuncie a toda práctica y contacto con el ocultismo. Hay que renunciar a todo eso, mis amados. No compren nada relacionado con Halloween, nada. Ni ropas, ni símbolos, ni adornos, ni esos dulces, esos dientitos de vampiritos que después los ponen en especial. No compre nada de eso. Si alguien le quiere regalar algo relacionado con Halloween, dígale que no, dígale que usted es un cristiano. ¿O es que le da miedo ofender el sentimiento de aquel que le vino a regalar una brujita? No, mantenga su postura. Enseña a esa persona lo que en verdad está haciendo para que ella sea arrebatada de esas ascuas y se pueda convertir a Cristo. Tenemos que dar testimonio en todo tiempo, mis amados hermanos. En todo tiempo. Oiga, y no le tengo que decir, no permita que sus hijos se vayan por el vecindario como los antiguos celtas. Trick or treat, trick or treat. En una ocasión una madre me dijo, pero pastora, es que si no le permito que vaya, mi hijo se va a traumatizar. Y yo le dije, mentiras del diablo, hermana, enséñelo. Lo que traumatiza es la ignorancia y la mentira. La verdad liberta. La verdad liberta. Y nosotros tenemos que educar y enseñar a nuestros hijos. Y yo pregunto, ¿a quién usted se quiere parecer? ¿A quién usted quiere imitar? Yo espero que sea Cristo. Entonces, recuerde que el símbolo, el sello del cristiano es el arrepentimiento. El cristiano es una persona que es una nueva criatura. ¿No le da eso gozo? Pensar de dónde el Señor nos sacó y que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y que como el Señor nos rescató, ahora tenemos que vivir conforme a esa verdad. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que mantenernos con esa postura de cristianos en todo tiempo y sobre todo en estos tiempos. Yo sé que no es fácil porque somos señalados, porque no somos del montón, porque el cristiano se ve diferente. El cristiano se ve diferente.
El cristiano cuando pasa manifiesta esa fragancia, santo, esa fragancia. Y el Señor dice, me huele. Por aquí pasó un cristiano y según ese cristiano va caminando, la bendición va detrás de él y la presencia del Señor alrededor de ese cristiano, mis hijos. Si nos mantenemos en el orden y en la presencia del Señor, bendito es el que vive. Por eso Josué, en aquella ocasión, su capítulo 24, él dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses falsos. Y luego dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Por qué digo esto? Me encontré también en otra ocasión con otro cristiano que tiene un rosario colgando en el carro y dice, ¿y qué es esto? Hermana, no, fue que ese rosario me lo regaló mi abuela antes de morirse. Digo, mire, deseche ya la obra de las tinieblas. Lo que es tradición, deseche eso. Usted es una nueva criatura en Cristo. Ay, el Señor me dice que también hay quienes guardados los escapularios todavía. El Señor reprenda al diablo. Usted se tiene que deshacer de toda esa basura satánica. Deshágase de eso, porque mientras usted tenga eso metido en su casa, va a tener el clavo donde usted le ha dado permiso, autoridad legal a Satanás para que se meta cuando a él le dé la gana. Y le decía que ese jovencito del que le hablaba ahorita y otros más comienzan a tener pesadillas, no pueden dormir de noche, comienzan a ver cosas extrañas en su habitación en la casa. Y cuando uno va y busca, es que hay un objeto del ocultismo, un objeto de la nueva era, algo donde se está honrando a Satanás. Y donde se honra a Satanás, él tiene el derecho legal de estar. Así de sencillo. Así que como cristianos nosotros tenemos que decir, no, yo no voy a honrar más a Satanás, yo voy a honrar a Cristo. Nosotros como creyentes tenemos que decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Aquel pueblo, cuando el profeta Elías se dirigió, le preguntó a aquel pueblo, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos aguas? Y él le dijo, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vete en pos de él. ¿Sabe qué? Usted tiene que escoger hoy a quién le va a servir, a quién usted se quiere parecer. Si se quiere parecer a Dios, métase con Dios, tírese de pecho, de cabeza. Si se quiere ir al mundo, pues también váyase al mundo de cabeza. Pero ese no es el anhelo de Dios. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que usted venga rendido a sus pies y el Señor le recibe, el Señor lo limpia, el Señor va a hacer de usted una nueva criatura. Y no solamente eso, sino que Dios va a bendecir su casa, va a bendecir sus hijos. Y usted sabe que el que está en las manos del Señor está seguro. Está seguro. Halloween, una celebración diabólica pagana. Los símbolos que se usan, todos esos paganos, enfocan a la muerte. Esto no es del agrado de Dios y no hay duda de que esto es un día que es ocultista. Entonces, ¿por qué honrar en absoluto a Satanás, el demonio de la muerte? Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Para resumir, permítame leerle algo que dijo el doctor John MacArthur. En primer lugar, disfrazarse de brujas, fantasmas o duendes es incompatible con el testimonio de un cristiano. Además, muchas de las costumbres de Halloween están asociadas con las peores clases de creencias y ceremonias paganas.
Generalmente son cosas siniestras como demonios, brujería y superstición. Afirmó además, si nosotros como padres cristianos simplemente ignoramos los aspectos no cristianos de tales prácticas como mera fantasía o superstición y luego animamos a nuestros hijos a participar en ellas, corremos el riesgo de comunicar el mensaje de que la batalla espiritual librada por los gobernantes de la oscuridad no se deben tomar en serio. Termino la cita. El Señor quiere que usted se parezca a él, iglesia. Dios lo quiere bendecir, el Señor lo quiere sacar de esa inmundicia. Te lo va a pedir que usted se ponga de pie. Bendito Jesús. Mientras estaba preparando este mensaje, el Espíritu me inquietaba de personas que en el pasado tuvieron contacto con el ocultismo. El Señor me pidió que hiciera un llamado a esas personas para que en el día de hoy renuncien a todo contacto que tuvieron en el pasado con el ocultismo, a que cierren esas puertas para que puedan recibir la bendición del Señor. Padre amado, yo te doy gracias, Señor de vida. Dios del cielo, tu palabra fue predicada. Y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu presencia está en esta casa. Tú sabes, mi Señor, que yo sin ti absolutamente nada puedo hacer, glorioso, poderoso y majestuoso, Señor. Pero en esta hora, querido Espíritu Santo, pido que tu gracia sea manifiesta sobre tu pueblo. Iglesia, eleve su voz. Padre, que tu presencia santa en esta hora vaya quebrantando cadenas, vaya ocasionando, Señor mío, ese impacto, esa necesidad en la vida de que necesitan arrepentirse y volverse de nuevo a ti, Señor de gloria.